Bien, bienvenidos a esta presentación de estadística empresarial. Vamos a explicar un poco lo que trataremos en este curso, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que vamos a hacer, esta asignatura tiene una parte muy importante, que es lo que se conoce en estadística como la inferencia estadística. Bien, la inferencia estadística es la parte de la estadística que intenta sacar características, estudiar una determinada población. ¿De acuerdo? Que tenemos una población muy grande y la queremos estudiar. ¿Por qué? Porque nos interesa económicamente estudiarla, porque queremos saber sus características para aplicar un tipo de política, porque queremos de alguna forma estudiar nuestro mercado, lo que se os ocurra. Pero queremos estudiar una población. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues primero de todo suceden dos cosas. La primera cosa que sucede es que primero a veces no, nos va a ser muy difícil estudiar una población y por lo tanto vamos a estudiar una muestra. Una muestra que, como no, va a tener que ser una muestra representativa. ¿De acuerdo? Y aparte de esto, pasa otra cosa. Y es que, aparte de estudiar una muestra, hombre, ¿qué tipo de dato vamos a tener que estudiar? ¿Es un dato cualitativo que indica una cualidad? ¿Es un dato cuantitativo que indica una cantidad numérica? Dentro de que sea cuantitativo, ¿es discreto? ¿Coge valores naturales? ¿Es continuo? ¿Coge valores reales? Bien, pues estos serán los primeros temas. Definir lo que se llaman las variables aleatorias. ¿De acuerdo? Y los tipos de variables aleatorias. Entonces vamos a buscar parámetros que nos definan estas variables aleatorias. Habrán variables aleatorias discretas, variables aleatorias continuas. Y cada una con sus parámetros. Y vamos a intentar, primero de todo, definir estos parámetros para poder después atacar la población. ¿Qué haremos luego? Bueno, intentaremos de alguna forma generalizar estas variables aleatorias y nos vamos a servir de una herramienta muy importante en estadística, que es el teorema central del límite o teorema del límite central. Depende del libro que veáis, o es teorema central del límite o es teorema del límite central. Bien, una vez acatemos este teorema del teorema central del límite, ya es cuando de verdad haremos estadística, ¿de acuerdo? Inferencial, o sea, estudio de poblaciones. Una vez ya tengamos definido los conceptos de muestra, de variable aleatoria continua, variable aleatoria discreta, veamos un poco la generalización del teorema central del límite y sus implicaciones, ¿vale? Es cuando ya vamos a pasar a hacer inferencia estadística, o sea, vamos a empezar a decir cosas sobre una población. Y nos vamos a servir de dos herramientas para hacer esto. ¿De acuerdo? La primera de las herramientas es decir, bueno, dime una característica de una variable aleatoria mediante lo que se va a conocer como un intervalo de confianza. ¿Qué será un intervalo de confianza? Bueno, un intervalo de confianza nos va a decir o nos va a facilitar un intervalo, ¿de acuerdo? Con una significación del alfa, ¿de acuerdo? Y con un nivel de confianza del 1 menos alfa por ciento. Nos va a decir, mira, yo te puedo decir que la mediana está en este intervalo, con una confianza del tanto por ciento. Yo te puedo decir que la diferencia de medias está en este intervalo, con una confianza de este tanto por ciento. Y después la segunda herramienta que vamos a usar son los test de hipótesis, que ya explicaremos lo que son. Hay dos tipos de test de hipótesis, los paramétricos, que tratan sobre parámetros como la media, la mediana, la moda, la desviación típica, y los no paramétricos,
que tratan sobre características. ¿De acuerdo? ¿Por qué un test de hipótesis? Bueno, porque a lo mejor yo, como buen estudiador que soy de mi población y de mi muestra, observo una determinada conducta y me planteo el decir, hombre, ¿se cumple tal condición? ¿Se cumple tal hipótesis nula? ¿Puedo decir de alguna forma que con esta muestra, esta población, se cumple esta hipótesis nula? ¿O he de rechazar esta hipótesis nula? Bueno, pues daremos herramientas para saber cuándo rechazar o no rechazar esta hipótesis nula, ya sea un test paramétrico o no paramétrico. Bien, esta asignatura es un poco el aperitivo, ¿de acuerdo? Es un poco, yo lo definiría como el telonero. Esta asignatura es la telonera ya definitivamente de la asignatura de econometría. Yo ya os dije en estadística introductoria que todo iba encaminado un poco a la econometría, ¿no? Que es la ciencia de la economía que lo que hace es medir la economía. Metría quiere decir medir, economía quiere decir economía, econometría es la ciencia que mide la economía. Bien, pues esta va a ser nuestra gran aliada. ¿Por qué? Porque la econometría, como ciencia que mide la economía, no para de plantearse cosas. No para de plantearse cosas. Y lo que se va a plantear más son test, son hipótesis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dominar esta parte de los test de hipótesis y de los intervalos de confianza es capital. ¿De acuerdo? Saber hacer inferencia estadística en la econometría es capital. Aparte de saber economía, ¿eh? Pero hacer inferencia estadística es muy importante. Y de esto va a tratar la asignatura. ¿Es una asignatura bonita? Sí. Sí se entiende. ¿Qué es lo que voy a tratar? Intentar explicar de alguna forma que lo entendamos todos, ¿vale? Porque cuando ya la empiezas a entender, le ves el sentido a esta asignatura, que es muy bonita, la verdad que sí. En fin, un saludo y espero que os haya gustado el vídeo. Sabéis que podéis preguntar en adefacil@outlook.com cualquier duda que consideréis, ¿eh? Un saludo.